Hola, estoy muy contenta de poder participar en esta cumbre virtual titulada con tan buen criterio Renacer. Soy Teresa Brotao, creadora de la Escuela de Sensibilidad y autora de 5 libros de desarrollo personal. Pues me encantó la propuesta de Belén porque realmente en mi vida he tenido muchísimos procesos de muerte, renacimiento. Y entonces, gracias a uno de esos procesos de muerte y renacimiento, como fue mi divorcio, pues ahora me puedo dedicar a ayudar a muchísimas personas a desarrollar y a gestionar su sensibilidad. Puesto que en mi divorcio, pues tuve una experiencia extrasensorial que cambió mi vida. Pero antes de ese proceso de muerte y renacimiento, hubo otro a los 20 años, que fue la pérdida de mi papá. Y bueno, mi vida es un constante cambio y gracias a todo ese proceso de cambio y de transformación, pues voy renaciendo después de sucesivas muertes. Entonces, el título de mi ponencia es Afrontar los duelos para renacer. Puesto que gracias a mi trabajo de acompañamiento a las personas, he acompañado a más de 5.000 personas de forma individual y a más de 1.000 personas en los talleres y en las formaciones de la Escuela de Sensibilidad, pues puedo ayudar a hacer que las personas identifiquen y detecten cuáles son sus duelos que aún no han traspasado. Muchas veces las personas no somos ni conscientes de que tenemos un duelo y eso hace que a veces pues nuestra vida sea realmente difícil y que no estemos disponibles totalmente para vivir en plenitud, con abundancia, pues un buen amor, una buena relación con nuestra familia, una buena relación con el trabajo y el dinero. Y en la mayoría de las ocasiones que yo he tenido la oportunidad de intervenir es porque había un proceso de duelo inacabado, oculto o desconocido. Entonces, en mi ponencia te voy a hablar de qué es un duelo, qué tipos de duelo hay, cuáles son las fases del duelo, cómo poder reconocer si estamos aún en un proceso de duelo, la metáfora de la libélula y al final de todo, pues un poquito hacer una reflexión sobre la importancia de afrontar esos duelos para liberarnos de esos pesos que en muchas ocasiones nos causan un sufrimiento que vamos arrastrando día tras día, mes tras mes, año tras año y que no acabamos de estar de alguna manera pues felices como podríamos estar, porque esa es nuestra naturaleza, nuestra verdadera naturaleza esencial es el amor, es la plenitud. Y cuando podemos conectar con ello, gracias también a esos procesos de sufrimiento y de dolor, pues entonces podemos decir que hemos madurado y que estamos más preparados para disfrutar de lo que nos ofrece nuestra vida terrenal. Pues bien, ¿por qué yo me siento pues experta en este tema? Pues ya te he contado que por una parte, por mi propia experiencia personal, fíjate que yo estudié filología y la carrera musical de arpa y durante más de 25 años me dediqué al mundo de la educación y también a la interpretación musical. Pero como te he contado, pues en primer lugar, cuando ya tuve 20 años, la pérdida repentina de mi papá me llevó a un proceso acelerado de vida en el que al año siguiente me casé, tuve a mi hija, en una actividad frenética porque no podía aceptar esa muerte repentina que para mí fue un shock. Pero al cabo de 20 años más tuve otra gran pérdida que fue mi proceso de divorcio, ¿no? Y se desmoronó otra vez y conecté otra vez con ese duelo. Después, en ese proceso de divorcio, conecté con esa parte más espiritual y resultó que descubrí que tenía otras capacidades y que, por tanto, ese trabajo que tanto me apasionaba en el instituto, porque era profesora de música y también era la directora del instituto, ya no me llenaba y que tenía que hacer otra cosa. Y eso fue otro proceso de muerte y renacimiento. Y pues creé una consulta, una formación y todo eso. Pero después también me di cuenta que había cosas que tenía que cambiar y me trasladé de domicilio y otra vez otro proceso de muerte y renacimiento. Por tanto, a nivel personal soy una persona que se ha reinventado bastantes veces y yo a veces pienso que he vivido 3 vidas en una o algo así. Y además,
a nivel profesional, pues acompañar a tantas personas que han tenido pérdidas, porque tengo la capacidad de canalizar a seres fallecidos o también de canalizar a las personas vivas, pues me ha permitido observar cómo es tan importante detectar esos duelos, afrontarlos para poder trascenderlos. Yo siempre pienso que un duelo no se acaba de superar nunca, o una pérdida no se acaba de superar nunca, porque ese vacío es insustituible, pero sí que podemos integrar esa pérdida para transformarnos nosotros y que saquemos la parte positiva de todo ello. Entonces, siendo personas más resilientes, que una persona resiliente es aquella persona que puede hacer algo positivo con un trauma. Y se trata de eso, ¿no? De esa transformación. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de esta ponencia? Pues, ¿qué es un duelo? ¿Qué tipos de duelo existe? ¿Cuáles son las fases del duelo? ¿Cómo puedo saber si tengo un duelo congelado o no identificado? ¿Qué herramientas puedo utilizar para superar o para transitar ese proceso, a veces muy largo en el tiempo? Y después, ¿cómo puedo integrarlo todo pensando en la metáfora de la libélula, ese animal que se transforma y que acaba volando, ¿no? Que empieza en el agua y acaba pues pudiendo volar. Y además es un animal pues muy simbólico. Y también, pues al final haremos un pequeño cierre. Vamos a empezar, pues, ¿qué es un duelo realmente? ¿Qué es un duelo? Un duelo es la forma en la que el ser humano puede responder ante una pérdida. Normalmente las personas consideran que están en duelo cuando ha habido la muerte de un ser querido, pero hay muchos otros tipos de duelo y ahí está también lo importante, porque un despido laboral, un traslado de domicilio, un cambio de casa, un cambio de residencia, un cambio de país, una ruptura amorosa. Fíjate que dicen que es más difícil de superar una ruptura amorosa que la muerte de un ser querido. Pues el duelo es la forma en la que tenemos de transitar esa experiencia dolorosa que de alguna forma supone un cambio importante en nuestra vida. Nosotros tenemos una vida y sucede algo que nos lleva a tener el sentimiento de que hemos perdido algo y que por tanto nosotros ya no estamos completos porque nos falta una parte de nuestra vida. Entonces, podemos decir que el duelo es el proceso que atravesamos desde la pérdida hasta la integración en nosotros de la aceptación de esa pérdida y la recuperación de las ganas de vivir. Las ganas de vivir o las ganas de volver a tener pues ilusión por hacer cosas que son realmente de estar plenamente en la vida, como puede ser iniciar un nuevo proyecto, iniciar una nueva relación, volver a levantarnos, volver a vestirnos, ponernos guapos y volver a sonreír, porque en todo proceso de duelo pues intervienen unas emociones que nosotros consideramos como desagradables, pero que son muy necesarias para poder hacer todo ese proceso de cambio. Por tanto, si nosotros afrontamos un duelo, sí, primero lo podemos detectar y sabemos que lo tenemos, le podemos mirar a la cara, nos permitimos el tiempo de transitar todas las fases, seguramente al final de todo entenderemos que hemos sacado algo positivo, ¿sí? Y se trata de eso, de renacer a un nuevo estado nuestro con más sabiduría. Bien, ¿qué tipos de duelo podemos encontrar? Pues bien, tenemos lo que se llama un duelo anticipado. ¿Cómo podemos detectar o qué ejemplos te puedo poner de un duelo anticipado? Pues bien, cuando tenemos un familiar que tiene una enfermedad que ya vemos que es una enfermedad terminal. En una relación de pareja, cuando vemos que ya hace tiempo que no hablamos, que no nos decimos nada, que no tenemos ganas de estar con esa persona, pero estamos aguantando. También cuando estamos a punto, hemos decidido trasladarnos a otro país o a otro lugar de residencia. Vamos teniendo también el duelo anticipado de nuestra pérdida territorial. Y también, pues, cuando ya hemos decidido cambiar de trabajo, ¿sí? Y resulta que ya
pues nos vamos despidiendo de las personas o no queremos despedirnos de las personas. Eso sería ese duelo antes de la pérdida. Y pensad que ese duelo es realmente doloroso y a veces facilita el proceso de duelo después de la pérdida. Después tenemos lo contrario, tenemos el duelo retrasado o congelado. ¿Qué sería un duelo retrasado o congelado? Bueno, pues sobre todo en pérdidas repentinas o en situaciones donde una madre pierde a un hijo, pero tiene otros hijos que cuidar. Entonces, también la persona no se permite transitar el duelo porque es necesaria en la vida para el cuidado de otras personas. Entonces, ese duelo queda ahí, ¡pum!, congelado, ¿no? Parado, en stand-by. También cuando empalmamos una relación con otra. Por ejemplo, estamos con una pareja, nos enamoramos de otra persona y enseguida nos pasamos a vivir con la otra persona. No hemos hecho el duelo de la anterior relación, no hemos transitado esa tristeza o ese sentimiento de rabia por aquello que hubiera podido ser y no fue. También sucede este duelo en personas que no han podido despedirse. Pongo el ejemplo, me acuerdo de un cliente que estaba súper triste porque se dio cuenta de muy mayor que tenía un sentimiento de pérdida y no sabía muy bien identificarlo. Entonces le ayudé a recordar el momento en el que su abuelo falleció y nadie le dijo nada. Y de repente ese abuelo dejó de existir, pero tenían una relación pues muy, muy amorosa. El abuelo le hacía pues de compañero, de juegos, y él de repente dejó de verlo. Entonces no se cuestionó que estaba en duelo, porque nadie le dijo que el abuelo se había muerto. Simplemente dejó de verlo, era pequeño. Entonces, en su edad más adulta, notaba que le faltaba algo, que estaba triste. Eso sería otra forma de duelo congelado. También tenemos lo que se llama el duelo crónico. ¿Qué sería un duelo crónico? Pues sería esa situación en la que esa pérdida nos lleva a estar continuamente pensando en el pasado. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de personas que han estado muy felices con su pareja y enviudan. Entonces, continuamente están recordando los momentos bonitos con esa persona, continuamente están mirando las fotos y aunque pase un año, 2, 3, no cambian nada de su entorno, es como si se hubieran quedado también suspendidos en el tiempo. Eso es un duelo crónico. También una persona que se jubila y le gustaba mucho trabajo y solo habla de ese momento cuando trabajaba, parecía que su vida se ha terminado en ese momento. Después tenemos el duelo patológico. Este aún es más impactante. El duelo patológico es cuando hemos quedado estancados en una de las emociones o en una de las fases del duelo. Por ejemplo, sucede mucho en los duelos por un familiar que se ha suicidado, ¿sí? Quedamos instalados pues en la culpa, en el resentimiento, en la rabia, también en casos de negligencias médicas en las que todo el rato no podemos olvidar ese sentimiento, ¿no?, de rabia o de frustración de que no hemos podido hacer nada y no avanzamos en el proceso de aceptar que nuestro ser querido ya no está. O un duelo patológico en una relación, por ejemplo, es cuando una de las personas inicia una persecución a la persona que le ha dejado, porque no acepta de ninguna manera pues que ya se ha terminado la relación y que su vida tiene que continuar. Después hay un duelo que es muy interesante porque pocas personas lo conocen, que es el el duelo desautorizado o ambiguo. Es en esas situaciones de pérdidas no resueltas o de personas desaparecidas. En realidad, es como que quedamos en el momento de la negación. No, bueno, sí, me dicen que se ha muerto, pero yo no lo he visto, no he visto el cadáver. Entonces, nos quedamos en esa sensación de que no sabemos si tenemos que hacer el duelo o no, porque estamos pendientes de que igual volverá a aparecer. También sucede mucho en los procesos de duelo de abortos provocados, porque la persona se siente avergonzada del acto que ha hecho y entonces no se permite pues pasar el duelo porque no puede aceptar que aunque haya sido voluntariamente, eso también es una pérdida. También sucede en situaciones donde las personas
pues han perdido a un amante, por ejemplo, porque como que no se puede expresar de forma clara, pues que la persona está en duelo, porque nadie sabe que tenía ese amante. Después tenemos los duelos desconocidos o ignorados, que eso es peor. No sé si conoces el síndrome del gemelo solitario, pero hay muchísimas personas que en la barriga de mamá éramos dos, eran gemelos, ¿no? Y uno de los dos se absorbe. Esa persona en su vida adulta no sabe que tiene esta pérdida es ya antes del nacimiento. Entonces tiene un sentimiento permanente de búsqueda de un alma gemela, de un sentimiento de soledad, un sentimiento de introspección, y está en duelo permanente en realidad. Está en duelo permanente porque ha perdido algo esencial que formaba parte de él. También sucede en personas cuyo nacimiento ha producido la muerte de la mamá. Estas personas jamás han conocido a su mamá y por tanto no pueden decir que están en duelo, pero sin embargo sí que están en duelo, porque estuvieron 9 meses con esa mamá. Entonces tenían un vínculo muy fuerte, un vínculo de sangre, pero jamás han visto a esa mamá. Entonces son personas que desconocen que están en duelo porque dicen, no, yo no la he echado de menos. Y eso no es cierto. Sí que la han echado de menos, aunque no son conscientes de ello. Y por último, tendríamos también un tipo de duelo muy desconocido, que es el duelo por el transgeneracional. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando hemos tenido antepasados, por ejemplo, que han tenido grandes pérdidas, abuelas o abuelos que han perdido hijos, y nosotros podemos sentir pues una tristeza, podemos no querer tener hijos y no sabemos por qué. También sucede en antepasados que han realizado un proceso de emigración de su país y han ido a otro lugar. Entonces sus descendientes tienen mucha tristeza, mucha melancolía, y no es propia porque ellos ya han nacido en un nuevo lugar. Sin embargo, resienten en su cuerpo esa tristeza. Entonces, ahora yo te invito a que reflexiones sobre la posibilidad de que tengas alguno de estos tipos de duelo, bien sea conocido, porque claro, cuando una persona ha tenido realmente un cambio o una pérdida importante, pues sabe que tiene esa pérdida y más o menos sabe que existe un proceso de duelo. Fíjate que a veces, pues personas aquello que hablábamos del duelo congelado, pues hay personas que se les muere un hijo y al cabo de 4 días se van a trabajar. Estas personas no han hecho este proceso de duelo, no se lo han permitido y eso en un momento u otro pues surge. Aquí te invito a que escribas todos esos tipos de duelo y reflexiones sobre si te coincide alguno de ellos. Bueno, entonces, cuando tenemos uno de estos duelos, ¿qué fases o qué proceso podemos transitar? Piensa que las fases del duelo no son para nada lineales y por tanto pues no podemos decir que vas a pasar esas fases justamente de esa manera y en ese orden, sino que cada uno tiene su forma de pasar el duelo y cada uno puede ir yendo y volviendo a esos sentimientos que van oscilando en el tiempo. Un duelo puede durar desde 6 meses a toda la vida. Entonces piensa que dependerá de ti, de la conciencia que tengas y de la voluntad que tengas de hacer algo positivo con eso. Bueno, pues en primer lugar, piensa que las fases del duelo se establecieron por primera vez gracias a Elisabeth Kubler-Ross, que era una psiquiatra que estaba especializada en procesos de duelo y acompañamiento en el morir. Entonces, ella determinó 5 fases, pero después estas fases se han ido ampliando y cada psicólogo o cada persona entendida, pues las determina de una forma u otra. A grosso modo, podríamos decir que en primer lugar hay la negación. La negación es, no me puedo creer que se haya muerto. Esta fase de la negación sucede incluso en aquellas muertes anunciadas en las que nos hemos podido preparar para despedirnos de nuestros seres fallecidos. Porque no podemos creernos desde nuestra sensación de vitalidad, creemos que somos eternos. Entonces, es como negar que llega un momento que ya no seremos eternos, ¿sí? Después tenemos la fase de la confusión. Por una parte, sí, ya sé que está muerto, pero no, o podría haber hecho no, sí. Es como que estamos confusos, estamos con poca claridad. Es como que estamos raptados por nuestras emociones y nos
nos reconocemos como extraños, Después viene una fase muy importante que la gente no se permite expresar, pero que es importante expresarla, que es la ira, la rabia, el enojo. Tanto si le culpamos al muerto, porque yo qué sé, en el caso, por ejemplo, de mi papá, falleció por una parada cardíaca de repente, pero después de un largo proceso de alcoholismo. Entonces estaba muy enfadada con él. Pero ¿cómo es posible que no hayas ido a un proceso de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo es que no lo has hecho por nosotros? ¿Cómo es que me has dejado? O también la rabia en los casos de negligencia médica. ¿Cómo puede ser que hayan hecho esto? Y bueno, uno tiene unos sentimientos iracundos contra el muerto, contra las instituciones y contra el mundo y contra la vida y contra Dios, ¿sí? Después tenemos el dolor y los sentimientos de culpa. Ese dolor que nos invade por la pérdida, porque parece que nos han arrancado un trozo. Y los sentimientos de si hubiéramos podido hacer algo más, ¿sí? Porque nuestra intervención hubiera podido conseguir que esa persona fallecida viviera más. Eso sucede muchísimo en los casos de suicidio. Por mi experiencia, quisiera transmitiros la idea de que todas las personas mueren en el momento en que tienen que morir y de la forma en la que tienen que morir. Y por tanto, ese sentimiento de culpa, a pesar de que es muy normal, muy frecuente y muy humano, es baldío. Pero está bien. Yo me acuerdo que mi mamá falleció hace 4 años y medio y los últimos 8 meses pues tuvimos que ingresarla en una residencia. Pues ese sentimiento de culpa me invadía muchísimo, pensando que igual mi mamá hubiera vivido más si no la hubiera puesto en la residencia. Pero claro, justamente la había puesto en la residencia porque ya continuamente tenía ingresos hospitalarios en los que era casi un milagro que saliera viva. Por tanto, mi sentimiento de culpa, bueno, sí, yo lo tenía y me mortificaba pensando que había sido una mala hija, en vez de pensar todos los años en los que la había cuidado y la había acompañado. Después tenemos el sentimiento tan importante de tristeza y de depresión. Este sentimiento la gente lo rechaza muchísimo, pero gracias a la tristeza podemos estar en un estado introspectivo. Eso quiere decir estar hacia adentro, estar con nosotros, en una especie de letargo, una especie de regeneración. El estado de tristeza es un estado fundamental para descansar. También cuando estamos muy tristes o depresivos, es nuestra forma de estar con nuestros seres queridos, porque es la forma más fácil de estar de cuerpo presente, pero sin estar disponible para la vida. Entonces, es tan importante permitirse llorar. He conocido muchísimas personas que han venido a mi consulta y me han dicho, es la primera vez que me permito llorar por la muerte de mi padre, porque a lo mejor ese padre falleció de una forma violenta, traumática y la persona quedó bloqueada, que ni tan siquiera pudo desbloquear la tristeza y hacer emerger esa expresión. Bueno, después de ese periodo de tristeza, de depresión, de estar inactivo, viene la parte más importante, es la aceptación. Esa persona o esa relación o ese trabajo se ha terminado y ya no volverá más. Y aquí es cuando empezamos ya a poder tomar ciertas decisiones, porque hasta ahora no hemos aceptado la nueva situación, ¿sí? Es todo un proceso en el que aún estamos pensando que si volverá, que si hubiéramos podido hacer otras cosas, que cuando estábamos con esa persona o en esa relación o en ese trabajo todo era muy bonito, pero cuando ya decimos, bueno, ya está, esto ya no será más así. Incluso también pasa con personas que tienen accidentes y quedan en silla de ruedas o con una enfermedad muy limitante. Bien, pues mi vida es esta, mi vida es así, sin esta persona. Y a partir de aquí, ¿qué hago? De aquí empieza la posibilidad de restablecernos, de integrarnos, de integrar esa pérdida para que esa pérdida pueda fructificar en un nuevo ser. O sea, que nosotros seamos una nueva persona después de entender que también hemos aprendido mucho en todo ese proceso. Entonces, aquí es cuando nos podemos hacer más resilientes, donde podemos tomar más herramientas, ¿no?, para afrontar nuevas pérdidas, porque en la vida siempre vamos a tener pérdidas.
Entonces, aquí yo te recomiendo pues, que veas la parte positiva de todo este proceso. ¿Qué has aprendido de ti mismo? Has aprendido de tu fuerza, de tu resiliencia. También has aprendido qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Te has puesto en un momento crítico y límite y has salido adelante a pesar de tener esa pérdida tan importante. Para mí, una cosa que me funcionó mucho es, en el caso de mis seres fallecidos, es decir, bueno, yo ahora soy su embajadora aquí en la vida. Eso a mí me ayuda muchísimo no sé, a honrarles, ¿eh? A decir, bueno, ahora yo estoy aquí y en tu nombre, gracias a lo que he aprendido contigo, ahora yo hago algo positivo con eso, ¿sí? Se lo recomiendo mucho a viudos, a viudas, a personas que han perdido hijos o a personas que han perdido a sus padres de forma temprana. Es, bueno, suerte que te tuve ese tiempo y ahora puedo hacer algo con todo esto. Es poder ver esa parte positiva. Bien, si tú ya has tenido algún proceso de duelo entero, sabrás de lo que te estoy hablando. Y si estás en alguna de estas fases, pues también podrás entender que hay una luz al final del túnel, que es donde hay esa transformación, porque entiendes que todos estamos unidos, que todo lo que has vivido queda en ti y que todo eso que has vivido, aunque sea doloroso, te ayuda a ser quien eres. Pero, ¿cómo puedo detectar yo que tengo algún duelo pendiente? Porque, claro, igual yo estoy tan tranquilo y resulta que tengo uno o varios duelos pendientes, porque eso yo me he encontrado muchísimas veces en la consulta o en los talleres, incluso en los talleres de desarrollo de la sensibilidad, la gente se sorprende muchísimo al darse cuenta de que ese novio que se murió en un accidente de coche aún está activo en mí y eso me impide tener una buena relación con mi pareja actual. Entonces, ¿cómo puedo yo saber o reconocer que tengo un duelo pendiente, un duelo congelado o un duelo no identificado? Pues bien, te voy a dar unos cuantos puntos. Si tu estado de ánimo normal o habitual oscila entre la rabia y la tristeza, y no sales de esas dos emociones, es muy probable que haya un duelo pendiente en ti. Cuando te sientes paralizado o bloqueado es, estoy, que no avanzo en la vida, estoy parado, estoy parado. Eso significa que no estoy disponible para poder tener una buena vida. Cuando no encuentro pareja, es bueno. Si hace 10 años que me he separado, ¿sí? ¿Cómo es que no encuentro pareja? O nunca he encontrado una pareja que me haya durado mucho. ¿Quién sabe si tengo un gemelo solitario? ¿Quién sabe si mi abuela se quedó viuda y resulta que tengo ese duelo transferido y resulta que yo no me permito tener una pareja? Ah, ese es muy interesante. También, pues, no encuentro un trabajo digno. Estoy buscando y indagas un poco y es ¿desde cuándo? Ah, desde que me despidieron y perdí a mis amigos y perdí mi sentido. O, por ejemplo, tengo un gran sobrepeso y por mucho que hago, no hay manera de adelgazarme. Y cuando va rascando, ese sobrepeso empezó con la pérdida de un ser querido o también cuando tengo una barriga muy prominente, esa barriga prominente empezó después de abortar voluntariamente o involuntariamente a un bebé. Y mi cuerpo me está mostrando, ¿no? Me está mostrando, la persona del más allá se está mostrando en mí, yo lo llevo en mí y se manifiesta en mi cuerpo. O todo lo contrario, resulta que me he quedado pues casi esquelético. Es como que soy un esqueleto. Y entonces me doy cuenta que no he superado una pérdida, porque desde que mi mamá falleció, mi papá falleció, mi hermano, mi hermana, esto entre hermanos también sucede mucho, pues yo también es como si estuviera muerto, estoy esquelético. O nada me hace ilusión, parece que estoy aquí, pero bueno, puedo vivir como no. O otras situaciones, por mucho que trabajo, pues no gano suficiente dinero, es que no me alcanza, tengo que trabajar mucho, me tengo que esforzar mucho, parece que estoy como metida en una vorágine de negrura, ¿eh? O de golpe y porrazo me ha aparecido una enfermedad autoinmune o una enfermedad psicosomática que antes no tenía. Entonces, estos son señales o indicativos de que es probable de que tengas uno de los tipos de duelo que te he
antes te he citado. Entonces, buscan aquellos duelos. Entonces, ¿qué herramientas podemos tener? ¿Qué herramientas podemos tener para poder trascender, ¿no? O para poder transitar? ¿Cómo podemos transitar este proceso de duelo? Pues muy bien. En primer lugar, detectar esas señales que te he dicho. Detectar si ha habido cambios físicos en mi cuerpo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando falleció mi papá, que yo tenía 20 años, me adelgacé 10 kilos. Y bueno, sí, cada gente dice, oh, estás muy delgada, estás muy delgada. Bueno, parecía una muerta. Claro, sí me cambió el color de cara. Pero es que cuando me divorcié, me adelgacé 10 kilos. Y es que cuando dejé mi trabajo del instituto, me adelgacé 10 kilos. Y cuando me cambié de casa, me adelgacé 10 kilos. Es mi forma de mostrarme, estás en un proceso de duelo. Eso es interesante, detectar esos cambios corporales. También te puede ayudar mucho entender que cualquier pérdida inicia un proceso de duelo y como todo proceso necesita de tiempo. Entonces, tómate el tiempo necesario, porque en tema de duelos nadie puede decirte cuánto va a durar. Pero sí que es importante que entiendas que hay que transitar ese duelo, hay que transitar ese proceso y hay que darle tiempo con paciencia y no hay atajos, pero respetándote, respetando muchísimo. Otra cosa que te puede ayudar mucho es compartir con los demás tus sensaciones. No te las quedes para ti porque la expresión de las emociones libera parte de la energía encapsulada. Después también te recomiendo que empieces a leer lecturas de cómo superar duelos. Hay las lecturas de Elizabeth Kubler-Ross, de Angie Carmelo. Hay muchas personas especializadas en procesos de duelo. Si crees que lo necesitas, también puedes solicitar ayuda psicológica o terapéutica. Hay una herramienta que a mí me encanta, que son las constelaciones familiares. Ahí tenemos una gran oportunidad para transitar duelos o como mínimo para tomar conciencia de esos duelos ocultos que aún tenemos o de esos duelos que aún no se han acabado de resolver. También te recomiendo muchísimo que vuelvas al cuerpo, porque el cuerpo te lleva al presente y que empieces a realizar herramientas o técnicas de desarrollo corporal, pero también que te conecten con tu parte más espiritual. La conexión espiritual es importante, pero la tenemos que hacer a través del cuerpo. Entonces, movilizar el cuerpo nos ayuda a movilizar esas emociones que han quedado ahí encapsuladas. Piensa que nuestra energía vital pasa por los meridianos, si esto en la medicina tradicional china lo tienen muy claro, pasa por los meridianos y cuando esa energía fluye libremente, nosotros conectamos con la alegría de vivir, conectamos con el entusiasmo, estamos creativos, inspirados. Cuando tenemos una pérdida, nuestro cuerpo se contrae y nuestra energía también se contrae. Por eso, hacer ejercicios como Qigong, como Tai Chi, como yoga, cualquiera de estas disciplinas te va a ir muy bien. Y también realizar actividades en la naturaleza o también otras actividades que son creativas. Por ejemplo, la escritura terapéutica, la arte terapia, conectar con el arte. Yo cuando perdí a mi papá empecé a escribir poesía. Yo siempre decía que hacía belleza del sufrimiento. Hay muchos pintores o muchos artistas a quienes sus pérdidas les han inspirado sus mejores obras. También, al final de todo eso, puedes apuntar qué ganancias hay también en esa pérdida. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué recursos has aprendido en todo ese proceso de pérdida? Y también, al final de todo, entender que si tú superas esos duelos, los trasciendes, los integras y tú te haces una mejor persona, porque tú te haces una mejor persona, porque te hace más humilde conectar con tus pérdidas y con tu parte más oscura, también podrás ayudar a otras personas a transitar tus duelos. Entonces, te recomiendo que no quieras ayudar a las personas cuando estés en tu proceso de duelo. Déjate ayudar. Pero una vez tú sientas que has encontrado tu motivo de vivir, entonces sí, acompaña a otros a transitar por ese mismo proceso, en ese mismo camino. Y también otra cosa que te puede ayudar muchísimo son hacer pequeños rituales. Plantar un arbolito,
por la pérdida, construir un pequeño altar, hacer ofrendas o decir en tu nombre, yo me permito tener una vida mejor. Bueno, te he dado unas cuantas herramientas. Después tú vas a ver, pues, que el proceso de duelo va a funcionar por sí mismo. Lo importante es no quedarse estancado en esos duelos patológicos o en esos duelos cronificados, porque nosotros nos merecemos tener una buena vida y nos lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a la vida que nos ha sido dada. Nuestra vida es un regalo, pero dentro de la vida también hay esos momentos de muerte y renacimiento. Y ponerse frente a esa pérdida y abrazarla nos ayuda a estar después más fuertes. Y para eso, pues, he pensado en la metáfora de la libélula. Hace poco que he ido a un retiro de Qigong, a un sitio que se llamaba Dragonfly Qigong. Y el maestro, pues, nos explicó cómo él buscó o encontró este título para su retiro, porque una libélula se posó en su pierna y que eso le había sucedido varias veces y entendió que el Qigong era una forma de transformación. La libélula es un animal pues muy mágico, ¿no? Y que representa los cambios, la transformación, el resurgir. De hecho, simboliza lo que esta cumbre virtual, que es el renacer, el tener conciencia de la posibilidad de renacer a un nuevo ser mejor. La libélula empieza viviendo en el agua, o bueno, los huevos están en el agua y es anfibio, pero después acaba volando y acaba siendo como libre. Y es un animal de una gran belleza y simbolismo. Al mismo tiempo, también simboliza la prosperidad, el éxito. ¿Y por qué eso? Porque una persona no puede tener éxito en la vida si antes no ha afrontado o ha superado situaciones difíciles. La vida te pone retos para que tú puedas tener éxito, porque el éxito que es muy así sorpresivo sin que te esfuerces, es un éxito pues que va a durar muy poquito. Si tú haces como la libélula, piensa en la libélula y consigues transmutarte a ti mismo y renacer, tendrás más belleza y serás libre y podrás volar y sentirás que la vida vale la pena y que además ahora tienes mucha más fuerza para afrontar pues, los duelos que tienes, para afrontar la vida y también para agradecer todo lo que tenemos, porque cuando tenemos una pérdida y logramos integrarla y logramos transformarnos, sabemos apreciar mucho mejor lo que tenemos. A veces es necesario perder algo para darle valor. Cuando tenemos una pérdida y pasamos por un proceso de crisis fuerte, pues nos damos cuenta de que a partir de ahora vamos a valorar mucho esas pequeñas conversaciones, esas sonrisas que nos hacen las personas, eso que es bueno, ¿eh? Bueno, espero que no te haya dado muchísima información y que te esté ayudando, pues sea el proceso que sea el que estés viviendo. Seguro que hay alguna pérdida por ahí o algún cambio pues que te ha causado algún malestar y que todo esto que te he explicado pues te puede ayudar. Para resumir, en esta ponencia he hablado sobre qué es un duelo, sobre los tipos de duelo, las fases del duelo, las señales que te indican que quizás no estás suficientemente disponible en la vida y eso quiere decir que tienes un duelo pendiente por ahí. Te he dado unos tips, unas herramientas que puedes utilizar en ese proceso, además de respetarte, por supuesto. Eso siempre, uno tiene que respetarse a sí mismo y autoconocerse, porque un proceso de duelo también es un proceso de autoconocimiento. Y sobre todo, he destacado la importancia de afrontar esos duelos para estar totalmente disponibles. En terapia sistémica se habla de eso, del concepto de disponibilidad. Si yo siento que en algún área de mi vida estoy bloqueado y no me funciona, es que ahí hay una pérdida pues que está de alguna forma incidiendo o repercutiendo o imposibilitando que yo pueda abrirme a ese ámbito de mi vida. Bueno, te invito a que adquieras el pase premium porque he preparado una práctica súper bonita que se titula Agárrate a la vida, en la que te voy a facilitar que puedas soltar a esas personas, a esas relaciones, a esas actividades
que forman parte de tu pasado y que ya es hora de decirles adiós, y para que puedas agarrarte fuertemente, encontrar una nueva motivación que te ayude a estar más vital, reconociendo que te mereces una buena vida llena de amor y de entusiasmo. Y créeme que se puede, porque si tú me hubieras conocido hace muchísimos años, no dirías que soy la persona alegre y fuerte y serena que tengo hoy en día. Y es gracias a haber superado pues todas estas pérdidas. Piensa que yo de pequeña siempre estaba enferma y para mí ya era una pérdida no poder ir a las excursiones a las que asistían todos mis amigos. Y también pues la pérdida de mi papá, la pérdida de mi familia, la pérdida de mi mamá, de todos mis abuelos, de todos mis tíos, de mis compañeros de trabajo, en fin, un sinfín de pérdidas, pero a día de hoy me doy cuenta que todo ha tenido un sentido para que yo ahora pueda ayudar desde la Escuela de Sensibilidad pues a muchas personas también a reconocer esos duelos, a transformarse y a leer leer en el alma, ¿no? A tener un lenguaje pues más afín a lo que somos en esencia, que somos seres espirituales en un cuerpo encarnado y que no estamos tan alejados de aquellos que nos han dejado. Pues espero verte en la práctica, agárrate a la vida y muchísimas gracias por escucharme.